¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Amigos, amigas, hermanos en la fe también, Dios me los bendiga poderosamente. Hoy tocaremos un tema hermoso titulado Principios de la Santificación. Principios de la Santificación, repito. Es importante este asunto, como todo lo que involucra al Dios eterno. Esta tarde tocaremos este tema que nos llevará a entender ciertos principios y a la vez son requisitos indispensables para verdaderamente decir que soy una persona que estoy inscrito en el libro de la vida. Principios de la santificación. Voy a leerles una porción de la Biblia, por supuesto, que está aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Una carta, por supuesto, muy amorosa, que es de las más amorosas que el apóstol Pablo haya escrito. Primera de Tesalonicenses. Quiero compartirte en esta tarde un pasaje de esta carta tan hermosa. Y de allí saqué el título, ¿verdad? Principios de la santificación. Porque nosotros tenemos por mandato de Dios esforzarnos a ser santos, esforzarnos a que nuestro ser esté bien. Quiero mostrarte en la palabra lo que Dios dice por medio del apóstol Pablo, que es inspirado por su Santo Espíritu. De Dios, por supuesto. Voy a leerte primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 23. Te quiero compartir este pasaje para poder introducirnos al tema de esta maravillosa tarde. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí que pusimos como título Principios de la Santificación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es muy explícito en el versículo 23, donde nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo está dándonos a entender que esto que les acabo de mencionar a través de las Escrituras es solamente el principio o son algunos principios de la santificación o que la santidad requiere, mejor explícito, porque no es nada más decir voy a una iglesia, predico, estoy congregándome, estoy estudiando un instituto bíblico, soy pastor, soy líder de la iglesia, soy ministro. Yo quiero antes mencionar esto: yo no soy pastor, yo solamente sirvo aquí a través de este medio
no soy pastor, he hablado con el pastor y le he dicho, no quiero ninguna clase de ministerio. ¿Y por qué motivo? Porque estando dentro del tema, porque uno se examina a sí mismo y ve si está cumpliendo con los requisitos necesarios para estar allí. Y muchos dicen, no, pero usted sí cumple. No se crea, no podemos engañar a Dios. Así que por eso es que esto le titulamos Principios de la Santificación, porque no es nada más predicar, no es nada más enseñar, es llevar a cabo ciertos principios, es llevar a cabo ciertas reglas que Dios demanda dentro de su palabra para poder ser contados entre los santos y calificados, por supuesto, para el reino de los cielos. Y aquí en uno de los principios que estamos viendo, ¿verdad? Aquí en el pasaje que les acabo de leer, dice que los que estamos en la iglesia nos piden que reconozcamos el trabajo de los que ministran, ¿verdad? Porque si están allí es porque ya están cumpliendo ciertos requisitos para estar allí dentro de la santificación. Y ellos nos presiden, ellos nos ministran. Yo tengo un pastor, tengo mi copastor, tengo ministros que me ministran, así como me ve, yo no soy pastor. De manera que puedo conocer bien de la palabra, doy clases también, por supuesto, de teología bíblica, pero eso no lo es todo. Necesito enfocarme también en la santificación. Si yo descuido esa área de mi vida, entonces de nada serviría todo lo que hago. Así que debemos tener mucho cuidado cuando tú escuches este mensaje o al rato que te conectes y escuches el mensaje, ponle mucho cuidado porque este mensaje es muy serio. Así que debemos pensar en la santificación porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo primero que pide Dios por medio del apóstol Pablo es que a los que ministran en la cosa de Dios, en este caso yo ministro también, porque esto es ministrar la palabra, deben tenerlo por honra, deben tenerlo como hombres que luchan, que se esfuerzan, sin tenerlos como hombres perfectos o como hombres que no cometen error. De manera que dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. El Señor también nos manda tener paz entre nosotros, porque una persona que no tiene paz, un creyente que no tiene paz, no puede estar pensando en la santificación, no puede estar pensando en cómo buscar la santificación. Si una persona no tiene paz en su corazón, una persona que no tiene paz en su corazón, pues no puede pensar ni en ella misma, ni tampoco en la santificación. Olvídese, no puede pensar en ello. Entonces debemos tener paz en nosotros. Le rogamos, hermano, que amonesten también a los ociosos. Saludamos allí a Lucy Pérez, Dios te bendiga. Lucy Pérez, una ex compañera del trabajo, Dios la bendiga. Entonces, nos dice que amonestemos a los ociosos. ¿Y qué es un ocioso? Es una persona que no trabaja, es una persona que busca un pretexto para no trabajar. Yo conocí un varón que decía, no, es que el Señor me llamó para el ministerio y yo no tengo por qué trabajar, pero la esposa estaba trabajando. No es correcto, estás fallando ahí. Si todavía Dios no te ha puesto en una iglesia donde diezman, donde ofrendan para que el pastor pueda subsistir de ella, pues no puedes, tienes que trabajar. Entonces, porque la Biblia manda amonestar a los ociosos, a esos que no quieren trabajar. De manera que ese es parte de uno de los requisitos que Dios también incluye dentro de la santidad. Ser flojo, ser sin esperanza de nada, sin trabajar, pues Dios dice que no está bien.
Así que dice también que debemos alentar a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles. A veces en las iglesias hay personas débiles que no están caminando como el pastor quisiera, y yo quiero resaltar algo que muy importante, que a veces estamos allí, ¿no? Luchando. Yo no los critico a las personas que cometen errores, pecan, están luchando, pero la Biblia nos manda a alentarlos, no a criticarlos, no a señalarlos, nos manda a alentarlos, ¿verdad? Aquí donde estamos tomando 1 Tesalonicenses 5:14, perdón, dice que debemos alentarlos a aquellos que están débiles, aquellos que tienen poco ánimo, aquellos que están por alguna causa, están deprimidos o algo, tenemos que alentarlos. Ese es otro de los requisitos que Dios o que la santidad demanda, alentarlos, no criticarlos. De manera que aquel que critica al hermano, a la hermana, al prójimo, aquel que está tirándole con todo, pienso que no es correcto. De manera que cuando hacemos eso, pues no estamos metiendo ese requisito a la santificación. Eres un criticón, no estás ayudando al débil, no estás alentando al de poco ánimo. Así que ese es otro de los requisitos que Dios nos demanda. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes es seguir siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. No es que me la hizo, me la paga. Ese es otro de los requisitos que Dios nos exige dentro de la santificación. No pagar mal por mal. Antes bien, seguir siempre lo bueno. Hay que seguir siempre lo bueno, hay que buscar siempre lo bueno para dar lo bueno, siempre lo bueno. A mí no me gusta pregonar cuando ayudo a alguien, no me gusta tampoco pregonar cuando evangelizo a alguien, no me gusta. Yo espero que Dios algún día me recompense allá en lo alto, ¿verdad? No acostumbro, pero sí trato de ayudar a las personas también. Entonces, pagar siempre bien. Si nosotros seguimos siempre el bien, lo bueno, vamos a tener herramientas para poder dar bien, para poder también, porque si nosotros seguimos lo bueno, de nosotros va a fluir siempre cosa buena. Así que ese es otro de los requisitos, no pagar a nadie mal por mal. Está siempre gozoso. También una persona que siempre anda amargada, una persona que siempre anda con la cara así de limón, bueno, la Biblia dice que no es correcto. Y es uno de los requisitos de la santificación. El gozo siempre. Que te miren sonriente. Aunque el religioso te critique. Ser cristiano no es así, andar así, bien santurrón, y por dentro estás mal. Y yo cuando me preguntan a mí que, no, a mí me falta y me falta mucho. Por eso yo comprendo a las personas cuando están en una prueba o que están pasando por una dificultad que los ha hecho tropezar, los comprendo perfectamente. Así que estad siempre gozosos, no amargados. Dios no quiere gente amargada. Orad sin cesar. La persona que no ora, ese es otro requisito. La persona que no ora, pues no puede tener diálogo con Dios, no puede tener comunicación con Dios, no hay comunicación con Dios, no hay dirección de Dios. Por eso tomamos decisiones alocadas, a veces hacemos negocios chuecos, a veces cometemos torpezas, porque la causa de ello es la falta de oración. No hay comunicación con Dios, no hay dirección de Dios en nuestras vidas. Ese es otro de los requisitos que la santificación demanda. Y luego, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces estamos contentos solamente cuando tenemos dinero. Y cuando comenta ahí Lucy Pérez, usted nunca tiene la cara de limón. No, pues siempre trato, venga, de estar sonriente así. Pues imagínense, voy a contagiar de amargura a todos. Dios me la bendiga. Entonces, da gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y a veces cuando estamos bien económicamente, no hayamos qué hacer. En una ocasión, Dios bendiga y Dios lo tenga en su gloria, al pastor Humberto Leiva, lo asesinaron hace poco, pero allí estaba yo con él y llegó un varón allí a decir, oh, es que me van a comprar unos terrenos y vengo a ver al pastor porque quiero hacer unos planes con él. Nunca llegó, le dieron el dinero, se fue y nunca llegó a hacer los planes para la iglesia. Entonces, a veces, ¿por qué? Andaba motivado porque le iban a dar ese dinero. Andaba motivado porque iba a tener dinero momentáneo. Tal vez ahorita ya se lo gastó. Pero la Biblia nos manda a dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios siempre va a estar allí. Cuando algo nos pasa a nosotros, lo primero que debe venirse a nuestra mente es la voluntad de Dios. Dios me quiere tener así, de esta manera. Y muchos dicen, ¿por qué Dios te quiere tener así? ¿A poco es un Dios tan malo el que tiene? ¿Por qué te quiere tener en una silla de ruedas? No sé. Esos son misterios de Dios que nos explicará algún día cuando estemos en su presencia. Pero Dios es así, es su voluntad. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo. Y ese es el otro requisito que Dios demanda dentro de la santificación. Dar gracias siempre, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la escasez. Dad gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, precisamente, le dice, por todo estoy enseñado, estoy trineado en todo, dice el apóstol Pablo, así como para tener riquezas, como también para estar en la pobreza, así como para tener un montón, pero también tener escasez. En todo estoy yo fogueado, decía el apóstol Pablo, y él que dice que da gracias a Dios en todo, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu. Una de las cosas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está queriendo tratar con nosotros y siempre está redarguyéndonos cuando cometemos un error, a menos que tú me digas que no cometes errores, a menos que me vas a decir que no eres perfecto, ¿no? Pues, entonces no tienes nada que hacer ni leyendo la Biblia ni buscando a Dios, eres perfecto. Entonces, pero no apaguéis al Espíritu. El Espíritu se apaga cuando tenemos todas estas cosas contrarias de las que les acabo de mencionar, cuando tenemos amargura, cuando pagamos mal por mal, cuando no estamos orando, ¿verdad? Cuando no damos gracias a Dios por lo que nos está pasando, aunque sea una cosa aparentemente mala para el pensamiento humano, cuando todo eso no estamos haciendo. Entonces, pues esos son los factores que apagan al Espíritu. Y hablo del Espíritu Santo. No menosprecéis las profecías. Hoy en día hay muchas religiones que dicen que la profecía no existen. Yo conozco hombres de Dios. Yo conozco hombres de Dios que han venido y me han dicho santo y seña de mi vida. Hombres de Dios que sin conocerlo me lo dicen. Esos son profetas. No menosprecéis la profecía. Hay profetas. Están activas las profecías. Y más en estos últimos tiempos, las profecías están más activas que nunca porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Todo. Viene destrucción a este mundo. Se está preparando por allí otra pandemia letal. Está el movimiento gay, el movimiento del lesbianismo, el movimiento del homosexualismo, y las grandes élites están empujando duramente ese movimiento. ¿Por qué? Porque la pandemia mató miles, millones de habitantes de la tierra, pero no les fue suficiente y andan promoviendo duramente el movimiento gay y el movimiento de lesbianismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a reproducir una pareja de gays? ¿Cómo se va a reproducir una pareja de lesbianas? Esto le va a traer resultados, entre comillas,
pero castigo eterno delante del Altísimo. Tienen que tener cuidado. Así que el que es homosexual vale más que se arrepienta. La que es lesbiana vale más que se arrepienta y busque las cosas de arriba. Porque de lo contrario, no piense que esas grandes élites que están empujando su movimiento, no piensen que esos grandes magnates que están aportando millones de dólares, de euros para promover el movimiento gay y el lesbianismo, no piensen que ellos les van a salvar en aquel día delante de Dios. Más vale arrepentirse de ello. Así que los que promovieron la pandemia y las pandemias que vienen, Dios se los demandará. ¿Por qué lo digo? Porque con Dios no se juega. Aparte de eso, Dios tiene profecías dentro de su palabra que se están cumpliendo al pie de la letra. Pero que hay de aquel que caiga en las garras del diablo y que sea impulsado por Satanás para hacer todas esas maldades, porque llevará fuego seguramente. No menosprecéis la profecía, porque las profecías están vivas. Examinarlo todo, retener lo bueno, siempre, siempre. No juzgues antes de que pruebes aquello. No digas aquello no me gusta sin que lo hayas probado. Pruébalo. Y si algo te gustó, reténlo. Y igual en la palabra, si algo te gusta, reténlo. En algo te va a ayudar en tu espíritu. Y también lo que no te guste, que para mí la palabra de Dios es única, es una, y nos trae bendición, aunque se predique fuerte, aunque se predique, pero la palabra de Dios nos trae bendición. Así que nosotros debemos examinarlo todo y vamos a retener siempre lo bueno, siempre lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. El apóstol Pablo va cerrando el pasaje. Dice, en términos generales, absténganse de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, porque dice el verso 21, examinarlo todo, retener lo bueno. El 22 dice de 1 Tesalonicenses 5, absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros tenemos lo del versículo 21, que es examinarlo todo, retener lo bueno, cuando nosotros tenemos esa capacidad de no juzgar antes de ver aquello, de probar aquello, nosotros vamos a ver, vamos a escudriñar y vamos a checar aquello, vamos a examinarlo todo y vamos a retener lo bueno. Entonces vamos a tener la facultad para abstenernos de todo mal. Vamos a tener el poderío para poder rechazar lo malo. Porque dice el versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo? Examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Cuando nosotros examinamos aquello, entonces vemos, pues no está tan mal, ¿verdad? Dentro de la lógica, no está tan mal. Hay cosas que verdaderamente no te contaminan, pero hay cosas que sí te contaminan en el espíritu y puedes caer en condenación del diablo. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda, por medio del Espíritu Santo, a examinarlo todo. O sea, nos ofrecen aquella propuesta, ¿no? Nos proponen aquello y nosotros si caemos redondito ahí, entonces podemos cometer el error. Si no tenemos la capacidad de examinar aquello, nosotros podemos cometer el error de caer en lazos del diablo. Y luego de allí viene la capacidad para poder abstenernos de toda especie del mal. Porque en el mundo cotidiano la gente cree que todo es bueno. Les acabo de mencionar que el movimiento gay, hay quienes no son gays, hay quienes no son lesbianas y andan empujando ese movimiento. Créeme esto, créemelo. Créeme esto, por favor. Andan empujando, llevan a sus hijos a empujar ese movimiento que está contra Dios.
De modo que van a tener la oportunidad de examinar aquello. No pueden examinarlo porque si lo examinaran, se abstuvieran de hacer eso. Sin embargo, lo hacen. Llevan a sus hijos, a sus hijas a empujarse en movimiento. Incluso hay padres que le dicen, no pasa nada, amiga. Eso es normal. No, señores, lo siento, pero la palabra de Dios dice que es pecado. Y es pecado de muerte. Y es pecado infernal. Y sabes una cosa. Y el que manda es Dios. No mando yo, no mandas tú. No mandas tú que andas haciendo tu movimiento gay, tu movimiento lesbiano. No mandas tú, manda Dios. Dios es el mandón. Y algún día daremos cuentas a Él. Por eso es mejor examinar, dice versículo 21 de 1 Tesalonicenses 5. Examinar todo. Y vamos a tener la facultad de retener solamente lo que edifica. Y nos vamos a abstener de hacer aquello que aparentemente es bueno o que no tiene tanto de malo. Allí vas a tener la capacidad de discernir. Versículo 23, y el mismo Dios de paz, fíjese, cuando nosotros ya cumplimos con estos principios que les acabo de mencionar, entra Dios en acción. ¡Fum! Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que estas cosas nos pertenecen a nosotros hacerlas. Y las que siguen, que solamente Dios las conoce de nuestro interior, Dios se encarga. Le voy a repetir el texto. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que hay áreas de nuestras vidas donde no es fácil. A un homosexual, yo sé que no le es fácil las tendencias que tiene. Está habituado de esos hábitos, ¿no? Y está lleno de esos hábitos tan malos que lo llevan a condenación. El lesbianismo también no es fácil, pero sí pueden hacer algo. Nada más para que abran poquito la puerta a que el Dios de paz entre a santificar por completo todo nuestro ser. Dios te bendiga. Espero y meditemos en esta reflexión y que el Dios de paz te santifique a ti y a mí por completo. Pero nosotros vamos a cumplir primero con estos requisitos que les acabo de mencionar, que son principios de la santificación. Dios te bendiga entonces. Te mando un fuerte abrazo. No olvides que Cristo te ama y te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.